Es un profeta venerado, un libertador de esclavos, un héroe de la Biblia. Es el padre de los israelitas, Moisés. El destino de Moisés, llevar a su pueblo hasta la tierra prometida de Canaán, empleando cualquier medio. He aquí una nueva perspectiva sobre Moisés y la historia del Éxodo. Moisés habla con Dios, pero también es un general brillante. No solo dirige a los esclavos, capitanea un ejército de guerreros mercenarios. Durante los 40 años que los israelitas viajaron por el desierto, Moisés y su ejército libraron batallas de proporciones bíblicas y derrotaron a algunos de los ejércitos más temibles del mundo antiguo. Moisés es un maestro de la táctica, es un comandante implacable. Moisés camina con ánimo guerrero hacia la tierra prometida. Batallas legendarias. Moisés, persecución mortal. Siglo XIV a.C. Bajo un sol abrasador, los esclavos israelitas construyen Egipto bloque a bloque. Si se desploman, sufren las consecuencias. Pero los israelitas están a punto de conocer a su Salvador. Se llama Moisés y su historia empieza con un asesinato. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Cuando Moisés se hizo adulto, fue a visitar a sus hermanos y vio su sufrimiento. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y no viendo a nadie, mató al egipcio. Moisés es importante no solo como gran líder político de los israelitas, sino que es su primer gran general. Una lectura a fondo del libro del Éxodo revela su extraordinaria inteligencia militar. Era un comandante que sabía organizar a los soldados, cómo combatir con estrategia y táctica, y supo emplear la astucia en campaña casi tan bien como cualquier otro gran general de la historia. Después de que Moisés asesina al egipcio y lo entierra en la arena, huye de Egipto y se refugia en el desierto de Sinaí. Es un momento decisivo en la vida de Moisés, según narra la Biblia. Marca su destino en Egipto y está a punto de emprender un camino que lo llevará a enfrentarse al faraón y provocará el éxodo de los israelitas. Tras vivir muchos años en el desierto, Dios encomienda a Moisés una misión llena de matanzas y brutalidades. Dios se le aparece en forma de zarza ardiendo y le ordena que regrese a Egipto y libre a los miles de israelitas de la esclavitud. Y es justo lo que hace. Va a ver al faraón y le dice, deja marchar a mi pueblo. El faraón se niega. Entonces Moisés libera la ira de Dios en 10 plagas devastadoras. Cae granizo del cielo. El agua se convierte en sangre. Y el ángel exterminador mata a todos los primogénitos varones egipcios. Es como una película de terror apocalíptica, y Moisés, que actúa como portavoz de Dios, la dirige. El faraón acaba admitiendo su derrota y libera a los israelitas. Podría pensarse que ahí acaba la historia, pero de repente el faraón cambia de idea y ordena que su ejército persiga a los esclavos y los detenga. Entonces Dios, en forma de columna de humo y fuego, conduce milagrosamente a Moisés y a los israelitas fuera de Egipto. Luego se produce uno de los milagros más famosos de la Biblia, la separación de las aguas del Mar Rojo.
Gracias a él, según la Biblia, escaparon los israelitas y continuaron hacia Canaán, donde con el tiempo reclamarían la tierra concedida por Dios. Pero esta es solo una versión de la historia del Éxodo. Es un gran relato, y es el pilar en el que se basa la tradición judeocristiana. Dios lleva a los israelitas desde la esclavitud a la tierra prometida, narra la travesía del desierto, etc. Pero si examinamos ese relato desde la perspectiva militar, desde el punto de vista de un soldado, obtenemos una imagen muy diferente y llena de violencia. Para entender esa reinterpretación del Éxodo, hay que estudiar quiénes eran los israelitas, qué hacían en Egipto y por qué no quiere dejarlos marchar el faraón. Según la Biblia, los israelitas habían emigrado desde la tierra de Canaán a Egipto 2 siglos antes de existir Moisés, sobre el 14 a.C., y se asentaron en una tierra llamada Gosén, una zona fértil y próspera cerca de la frontera. La Biblia dice que viven allí durante 200 años en pacífica convivencia con los egipcios. Pero hay quien cree que los israelitas hacían algo más que convivir con ellos. Existe la teoría de que en realidad tuvieron una gran participación en la defensa de Egipto. La teoría surge de la lectura del Éxodo como campaña militar. Algunos creen que los israelitas podrían ser el pueblo de los Abiru, una tribu en la que había mercaderes, obreros de la construcción y granjeros, y también guerreros feroces. Si es verdad, es probable que los israelitas estuviesen en la tierra de Gosén por una razón muy concreta, para ayudar a defender la frontera egipcia de los ataques del norte. Por tanto, el ejército mercenario Abiru puede ponerse al servicio de los egipcios como tropa auxiliar, destacada en aquella zona susceptible de invasión, para que actúe como trampa y tropa defensiva en caso de una invasión desde Canaán. El poderoso ejército mercenario Abiru cuenta con unos 1000 hombres. Pronto, un nuevo faraón llega al poder y ve este ejército como una amenaza. Éxodo 1:8-10. Y el rey le dijo a su pueblo: mirad, el pueblo israelita es mucho más numeroso que el nuestro. Tomemos precauciones contra él para que no siga creciendo. De lo contrario, en caso de guerra, podría unirse a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y sublevarse. El faraón Seti había emprendido varias guerras para reafirmar el poder egipcio sobre Siria y Canaán. Pero cuando examina la ruta de Canaán a Egipto, ¿qué ve? Asentamientos israelitas. Los israelitas llevan 200 años viviendo en la frontera, y Seti sabe que son inmigrantes procedentes de Canaán. Cuando el poder militar egipcio sobre Canaán decae, el faraón Seti teme que los israelitas de Gosén ayuden a los cananeos a luchar contra Egipto. No los expulsó de allí, lo que hizo fue someterlos a la esclavitud. En ese momento de la historia del Éxodo es cuando muchos creen que los egipcios esclavizaron a los israelitas, pero tal vez sea históricamente inexacto. En la traducción griega de la Biblia hebrea, el texto dice que los israelitas fueron sometidos a la esclavitud y hacían ladrillos para las ciudades del faraón. Pero el original hebreo no dice tal cosa. En esa versión no figura la palabra esclavitud. Lo que dice es que a los israelitas los obligaron a trabajar y usa el término hebreo abadim, que significa obrero u obrero de la construcción, o en sentido técnico lo que denominamos trabajadores forzados. Los trabajadores forzados se reclutaban para construir obras públicas como murallas y fortificaciones. Aunque podían obligarlos a trabajar, hay quien cree que no eran esclavos. Si los israelitas estaban muy bien considerados por ser la primera línea de defensa egipcia y de repente pasan a ser simples obreros, no creo que estuviesen muy contentos. Así que tras varios años así decidieron marcharse. Pero cuando se van, quizás no fuesen un simple grupo de esclavos harapientos. Si la teoría de los Abiru es correcta, esos israelitas son guerreros bien adiestrados, con capacidad militar para hacer bastante daño. Los historiadores no están de acuerdo, pero es probable que el faraón reinante, cuando Moisés le pide que deje ir a su pueblo, sea Ramsés II. Y tras las plagas y todo lo demás, Ramsés al fin cede ante Moisés. Entonces, unos 25.000 israelitas, divididos en 12 tribus, las famosas 12 tribus de Israel, abandonan Egipto. Empieza el gran éxodo de Egipto. Pero pronto el faraón cambia misteriosamente de opinión y ordena que su ejército persiga a los israelitas. La Biblia da una pista de por qué hace tal cosa.
Éxodo 12, 35, 36. Los israelitas hicieron lo que Moisés les dijo y pidieron a los egipcios objetos de plata, oro y ropa. Dios había dispuesto favorablemente a los egipcios hacia los israelitas y les dieron lo que pedían, y así despojaron a los egipcios. El Éxodo dice que los israelitas no tenían provisiones, así que se las pidieron a los egipcios, y estos les dieron esas provisiones y también oro y plata. Es algo muy poco verosímil, y en la Biblia hebrea el término que se usa para describir lo que pasó es nitziel, que significa quitar o despojar. Lo que les dieron, desde luego, se lo quitaron a punta de espada. Los primeros pasos hacia la tierra prometida están manchados de sangre. El gran éxodo de los israelitas de Egipto ha empezado. Y no es una salida pacífica. Algunos creen que los israelitas saquean una ciudad egipcia cuando salen del país. Están en una zona rodeada, o literalmente plagada de centros abastecedores o pequeños almacenes de suministros. También es un lugar de Egipto donde hay enormes fincas ganaderas, así que están rodeados de provisiones. Por tanto, lo inteligente sería saquear uno de esos almacenes y aprovisionarse. La Biblia dice que Moisés saca a los israelitas de Egipto. Pero algunos expertos en historia militar creen que Moisés capitanea un grupo mercenario de guerreros adiestrados. Hay quien cree que los israelitas son la tribu seminómada de los Abiru, y los Abiru son conocidos por su destreza militar. El faraón, que había dejado que Moisés y los israelitas abandonasen Egipto, ahora ordena a su ejército que los persigan y los destruyan. La Biblia dice que los israelitas salen de Egipto con valentía e insolencia. Y un modo de mostrarse insolente es tomar lo que necesitas cuando te marchas. Y la Biblia ofrece otro indicio más de la belicosidad de los israelitas. Dice que tenían armas. Éxodo 13, 17. Los hijos de Israel salieron armados de la tierra de Egipto. Si se lee el texto bíblico en hebreo, lo que en realidad dice es que los israelitas iban armados hasta los dientes. Su arsenal incluye la lanza corta, de casi 2 metros de largo y cuya punta está hecha de bronce afilado. Y el sable curvo de bronce, el arma más popular y mortífera de la época. Tras saquear la ciudad, Moisés conduce a los israelitas hacia Canaán. Pero cuando se acerca a un puesto avanzado egipcio, Moisés descubre que los persiguen carros egipcios y que se acercan rápidamente. Tiene un yunque por delante y se le acerca un martillo por detrás. Reúne a sus comandantes y les da una orden que a algunos debió de parecerles una locura. Les dice que se desvíen del camino y que se adentren en el desierto sur. Parece un acto suicida. Pero Moisés conoce ese desierto. Había pasado gran parte de su vida adulta en él y tiene un plan. Si interpretamos el Éxodo como relato bélico, vemos un grado de habilidad militar de verdad asombroso. Moisés aprovecha su conocimiento del desierto y lo usa para enfrentarse al ejército más poderoso de esa época, el egipcio. Egipto en el siglo XIV a.C. está en el apogeo de su poder. Es una época conocida como el Imperio Nuevo y su poder llega por el norte hasta Mesopotamia. Pero según dice la Biblia, Moisés recibe ayuda contra los poderosos egipcios. Éxodo 13, 20, 22. El Señor iba delante de ellos en forma de columna de humo de día para guiarlos por el camino, y como columna de fuego por la noche para alumbrarlos y que pudiesen viajar de día y de noche. Tras esa intervención divina podía haber un inteligente recurso militar. Aunque la Biblia describe la columna de humo y fuego como símbolo divino o quizás como manifestación de Dios o de un ángel de Dios, en realidad no es más que un recurso común de mando y control usado habitualmente por las tropas egipcias de entonces.
Los vestigios egipcios antiguos demuestran cómo usaban el fuego y el humo para controlar y dirigir enormes ejércitos que marchaban en larguísimas columnas. A la cabeza de la columna, unos soldados llevaban varas largas con braseros o recipientes con fuego en la cima. En un mundo anterior a las gafas de visión nocturna, el GPS y la radio, necesitaban un modo de mantener unidas a las tropas en la oscuridad. Los egipcios usaban el fuego. De noche se destapaba el brasero para que sirviese como punto de referencia. Por la mañana el brasero se cubría a medias y despedía una señal de humo que le decía al ejército que había que partir. Es más, Alejandro Magno, cuando conquistó Egipto años después, adoptó este dispositivo. Es probable que Moisés use este método egipcio de señalización para mantener a los israelitas en marcha. Esa noche la columna de humo se convierte en columna de fuego, indicándoles a los israelitas que es momento de acampar. Los egipcios ven eso y no se sorprenden, porque saben lo que significa, que hay que acampar. También acampan a unos cientos de metros de los israelitas, porque es de noche y no querían luchar de noche. Lo que sí sorprende a los egipcios es la ubicación del fuego. La Biblia nos dice que el faraón está allí. No sabemos seguro si es así, pero nos fiaremos de la Biblia. El faraón ve el fuego y no se sorprende. Interpreta que los israelitas van a acampar, pero el fuego está más cerca de los egipcios que de todo el campamento israelita. Si el fuego iba a la cabeza de la marcha, entonces los israelitas deberían estar entre el faraón y el fuego, pero no es así, está más cerca del faraón. Parece que los israelitas se dirigen en dirección equivocada, de vuelta a Egipto. Por detrás el Mar Rojo les cierra el paso. Éxodo 14:3. El faraón dirá de los israelitas: andan errantes por el país, el desierto les cierra el paso. Según lo ven los egipcios, los israelitas están perdidos. Se están adentrando más en Egipto de lo que deberían. Así no podrán escapar. Debieron de pensar que eran bastante tontos. Pero no contaron con la brillantez del genio táctico de Moisés, que los engañará de varias formas. Moisés está a punto de realizar un truco de magia. Va a hacer que 25.000 israelitas desaparezcan ante los ojos de los egipcios. El engaño empieza con la ubicación de la columna de fuego. Los israelitas no van en la dirección equivocada. Moisés ha hecho dar la vuelta a su pueblo y el fuego ha quedado en la retaguardia de la columna. El fin es engañar y cegar a los egipcios. Hoy los soldados aprenden lo que se denomina disciplina nocturna. Cuando te desplazas de noche debes evitar mirar para un punto de luz intensa, porque te impide la visión, inhabilita la función visual. Si miras hacia un punto de luz intensa de noche, puedes tardar de 30 minutos a 1 hora en volver a ver con claridad. Por tanto, mientras aquella llama ardiese en la retaguardia del campamento israelita y por lo que sabemos ardió toda la noche, los soldados egipcios desde su campamento a varios cientos de metros estarían cegados, no podrían ver más allá de aquella luz. Con esta treta, los israelitas escapan a través del Mar Rojo. Todo el mundo piensa de inmediato en Charlton Heston en la película Los 10 Mandamientos, cuando alza el brazo y las aguas se separan abriendo un pasillo. Es espectacular, pero también una fantasía. ¿Qué pasó en realidad? Recordemos que Moisés había pasado mucho tiempo en ese desierto y conocía el Mar Rojo muy bien. Seguramente sabría que en determinado sitio a una hora concreta del día podría cruzarse a pie. El cálculo de Moisés es perfecto. Es probable que cruzasen a unos 32 kilómetros al sur del Mediterráneo, donde el Mar Rojo es una marisma mareal. Cuando los israelitas se acercan, la marea baja. La Biblia dice que entonces empieza a soplar el viento. El viento sopla desde el sureste, desde los desiertos de Sudán. Sopla desde el sureste al mismo tiempo que baja la marea hacia el norte. En poco tiempo, esa marisma, de tal vez varios cientos de metros, de pronto se queda sin agua. O al menos hay tan poca agua que podría cruzarse fácilmente. Tal vez no fuese un milagro divino, pero sigue siendo una huida asombrosa. Para organizarla, Moisés aprovecha su conocimiento del terreno, las mareas, las condiciones del viento y las tácticas egipcias. Y tiene que mantener juntos a 25.000 israelitas que no están acostumbrados a caminar por el desierto. Si alguna vez han caminado en grupo, saben que ya solo eso es un milagro. Amanece. El faraón Ramsés se va a llevar una sorpresa. Los israelitas han cruzado sin problema el Mar Rojo y el agua empieza a inundar de nuevo la marisma. Cuando los egipcios llegan al Mar Rojo, la marea está subiendo. Es probable que puedan ver a los israelitas al otro lado. Así que van tras ellos. Pero sus carros pesan demasiado para el terreno blando y pantanoso, y se atascan.
Moisés triunfa sobre los poderosos egipcios, venciéndolos con una brillante estratagema militar y sin levantar ni una espada. Esquivó a un ejército superior. Le hizo pensar que seguía un rumbo, pero tomó otro. Y lo consiguió por su buen conocimiento del terreno en el que se movía. Y lo conocía también porque había pasado 40 años en él, según dice la Biblia, cuidando rebaños. Como dijo el duque de Wellington en la batalla de Waterloo, hace tiempo que llevo este trozo de tierra en el bolsillo. Y creo que también fue el caso de Moisés respecto al desierto. Pero la campaña del Éxodo solo acaba de empezar. Después de 3 meses de viaje, el grupo tribal de los amalecitas realiza un ataque sorpresa contra Moisés y los israelitas. Los amalecitas son una tribu hostil que vive en la península del Sinaí, el sur de Canaán. Luchan a lomos de camello, atacan a sus enemigos con flechas y los matan cuando huyen. Moisés acaba de burlar a los egipcios, pero sus dificultades no han hecho más que empezar. A continuación llevará a los israelitas a un enfrentamiento contra un enemigo nuevo e inesperado. El éxodo de Egipto está en marcha, y los israelitas acaban de realizar una audaz huida. Pero al cabo de 3 meses de cruzar el Mar Rojo, los guerreros amalecitas emboscan a los israelitas por la retaguardia. Moisés hace algo curioso. En vez de capitanear, él mismo a los israelitas observa la batalla desde una colina cercana. La Biblia dice que cada vez que Moisés alza el báculo por encima de su cabeza, los israelitas ganan, pero que si lo baja, pierden. No sabemos si es una señal, un gesto de ánimo para sus hombres, o quizás una treta para que los amalecitas piensen que Moisés tiene tropas ocultas tras la colina. Pero está claro que Moisés controla la batalla de algún modo. Con Moisés en la colina, el control del ejército está en manos de otro gran héroe israelita de la Biblia, Josué. Los israelitas clavan sus lanzas en el suelo en un ángulo de 45 grados para defenderse del ataque de los amalecitas en camello. Eso detiene el ataque inmediato. Y después pasan a luchar cuerpo a cuerpo en tierra. Los amalecitas atacan ferozmente. No obstante, Moisés, desde la colina, anima a Josué y a los israelitas a combatir a los amalecitas. Pese a estar agotados por el viaje, los soldados israelitas luchan con furia y acaban dominando a los amalecitas. Es una victoria tremenda, pero Moisés sabe que les esperan obstáculos aún mayores. Moisés es realista. Sí, sus soldados acaban de vencer a un grupo de amalecitas, pero si intenta invadir Canaán con 1000 hombres, va a tener problemas. Así que, en vez de dirigirse hacia la tierra prometida, lleva a su pueblo al sur, hacia el monte Sinaí. Moisés comprende que necesita un ejército mayor, más avezado y mejor adiestrado. Pero para tener más soldados tendrán que fabricar más armas. ¿Por qué va Moisés hacia el monte Sinaí? No estamos seguros del motivo, porque no figura en los textos. Pero sí sabemos que el grupo cananeo de los kenitas vive allí, y se sabe que trabajaban el metal, y que la zona del monte Sinaí es muy rica en cobre. El cobre y el estaño componen el bronce, y es de lo que se hacían las armas entonces. Cuando se hace bronce, en determinado momento del proceso el cobre emite una llama verde intensa. Y me imagino a los israelitas entrando en ese paraje similar a la Tierra Media de Tolkien, con el monte Sinaí iluminado por aquellas extrañas llamas verdes. Muchos israelitas están contrariados por el desvío. Los israelitas se quejan por sus condiciones de vida en el desierto de camino hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, sed y están agotados. Y hay que recordar que hay mujeres y niños entre ellos. ¿Cómo van a alimentarse? ¿Cuándo podrán comer? Para que accediesen a marcharse de Egipto, Moisés les había prometido una tierra de leche y miel en Canaán. Pero lo que tienen es arena, agua empantanada, batallas y montañas que dan miedo. Los israelitas están a punto de rebelarse contra Moisés y su liderazgo. En la Biblia, cuando se produce una revuelta popular y luego se castiga esa rebelión, siempre se narra en plan espiritual. Se dice que hicieron algo contra la voluntad de Dios. Pero en realidad lo más probable es que la gente estuviese enfadada, aterrada.
Las cosas no van bien. Están en el desierto. Según la Biblia dicen, ¿para qué te seguimos, Moisés? Deberíamos volver a Israel o a Egipto, porque allí teníamos pescado, melones y cebollas. ¿Y qué tenemos aquí? Nada. Así que son las emociones humanas las que los hacen rebelarse. Mientras los furiosos israelitas se quejan, la Biblia dice que Moisés sube al monte Sinaí. Allí recibe 10 mandamientos de Dios. Pero tal vez también sube para meditar qué puede hacer, cómo pueden controlar a sus seguidores, en quién puede confiar, qué necesitará para invadir Canaán. La Biblia dice que Moisés permanece en el monte Sinaí durante 40 días. Cuando al fin baja, lleva las tablas de piedra de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero cuando llega junto a su pueblo, se queda atónito por lo que ve. Ve que el pueblo ha hecho un ídolo de barro cubierto de oro y está adorando a ese becerro de oro. Y se pone furioso. Furioso por ver a sus seguidores adorando ídolos, Moisés destruye las tablas de los mandamientos. Después reúne a los hombres de la tribu de Leví y les ordena dar un escarmiento brutal a los infieles. Reúne a los levitas y les dice: ceñíos todos la espada, id de tienda en tienda, y matad incluso a vuestros parientes y hermanos. Y ese día murieron 3.500 personas. Moisés hace de los levitas una guardia pretoriana, unos guardaespaldas personales que solo le obedecen a él. Hacen todo lo que les ordena. Y a menudo eso implica que maten a compatriotas suyos para mantener al resto a raya. Los levitas aplican un escarmiento terrible. No estamos seguros de por qué Dios o Moisés elige a los levitas para ese propósito. No tienen nada especial, salvo que son sacerdotes. Pero es probable que su convicción religiosa jamás flaquee. Es el comienzo de Moisés como dictador divino. Hasta entonces la organización de las tribus israelitas ha sido muy democrática. Pero ahora Moisés tiene línea directa con Dios, y eso acaba con todo debate. La primera fase de la campaña del Éxodo ha terminado y la planificación estratégica ha sido impecable. La segunda fase, la de la conquista de la tierra prometida de Canaán, requerirá una invasión a gran escala. Para eso Moisés necesita algo más que sus 1000 soldados mercenarios. Lo que hace es instaurar el reclutamiento obligatorio en todas las tribus. Es una reforma importante porque ahora Israel ya no contará con solo un ejército de mercenarios. Por los datos de población, los historiadores creen que el reclutamiento puede hacer que el ejército pase de tener 1000 soldados a unos 5000. Los grupos de reconocimiento espían al enemigo. La infantería pesada forma líneas de combate en vanguardia. La infantería ligera se coloca en el medio para flanquear, defender y pasar a la vanguardia para ataques rápidos con espada y escudo. Los lanzadores de honda y los arqueros atacan a continuación al enemigo desde una posición protegida. Y en la retaguardia, Moisés sitúa otra división de infantería pesada como defensa. Moisés tarda 2 años en adiestrar y transformar a sus 5000 soldados en un ejército mortífero y temible. Salvo por los carros que los israelitas no tienen, Moisés crea un ejército idéntico al de los egipcios. Sabe lo efectivos que son los ataques coordinados egipcios y quiere que su ejército tenga esas mismas dotes cuando invada Canaán. Moisés está preparado. Su control es absoluto. Moisés está listo para conquistar Canaán. La tierra prometida de Canaán, rica y fértil, tiene todo lo que los israelitas desean y necesitan para crear su nueva patria. Moisés y los israelitas llevan en marcha hacia Canaán 2 años. Pero Canaán es un territorio ya dominado por poderosas ciudades-estado, con buenos ejércitos y ciudades fortificadas, y no será una conquista fácil. Los israelitas no tienen intención de establecerse en Canaán mientras haya allí otros pueblos. Su intención es atacar las ciudades, expulsar a sus habitantes y reemplazarlos por israelitas. Es una guerra de exterminio. Moisés lleva a sus seguidores hasta un gran oasis del desierto llamado Cades Barnea, a unos 19 kilómetros de Canaán. Allí los espías israelitas que han estado explorando Canaán regresan con buenas y malas noticias. Regresan y se reúnen con Moisés en Cades Barnea y le dicen que la invasión es imposible. Las ciudades están amuralladas. Los ejércitos son poderosos. Tienen carros, defensas, armas, tienen comida.
Sería imposible derrotarlos con su ejército. Moisés decide que su ejército de 5.000 hombres no es suficiente para la tarea. La invasión debe esperar. Y la Biblia dice que permanecieron en Kadesh Barnea durante 2 generaciones, lo cual se interpretó como equivalente a 40 años. Y en ese tiempo lo que ocurriría sería que las 25.000 personas del pueblo israelita se reproducirían a un ritmo normal. Así que pasadas 2 generaciones es probable que fuese una comunidad de unas 35.000 personas, lo cual permite, gracias al reclutamiento obligatorio, alistar a todos los varones entre los 20 y los 35 años para crear un ejército de unos 8.000 o 9.000 soldados. La Biblia dice que al fin, pasados 40 años del inicio de la campaña del Éxodo, Moisés está preparado para emprender el ataque contra Canaán. Ha adiestrado bien a su ejército. Es un contingente militar poderoso. Pero Moisés quiere luchar según sus condiciones, usando tácticas y estrategias que aprendió en Egipto y que ha perfeccionado durante más de 40 años. Las amuralladas ciudades cananeas bloquean la ruta norte desde Kadesh Barnea, y un ataque directo podría destruir el ejército de Moisés antes de que llegase a la tierra prometida. Así que opta por llevar a los israelitas al este, hacia el valle del río Jordán. Moisés sabe que la estrategia debe primar sobre la táctica, y no al contrario. Su objetivo es llegar a Canaán con la mayor cantidad de soldados posible, y eso significa que debe evitar luchar en el camino cuando sea posible. Para Moisés, el camino de menor resistencia hasta Canaán es a través del valle del río Jordán, pero aún hay un problema. Una tribu poderosa se interpone en su camino, la amonita. No es posible rodearla. Moisés tiene el mar muerto a un lado y el duro desierto al otro. Su única vía hacia el valle del Jordán es a través de territorio amonita. Son un objetivo más fácil que los moabitas y los edomitas. Moisés no es tonto. Primero usa la diplomacia. Así que le pide al rey amonita que los deje pasar por su territorio. El rey amonita se niega y Moisés se da la vuelta y se marcha. La batalla está en marcha. Moisés vuelve a recurrir a Josué para que capitanee el ejército. Los israelitas se alinean frente a los amonitas en el campo abierto. Moisés observa mientras los 2 ejércitos pelean. El ejército de Moisés lleva años adiestrándose. Hoy al fin puede luchar. La infantería pesada israelita lucha contra la vanguardia amonita. Se destrozan huesos. Se seccionan miembros. Las espadas curvas de bronce de la infantería ligera matan sin piedad. La hierba pronto queda empapada de sangre. La batalla dura todo el día. Y llegado el final sangriento, el ejército bien adiestrado de Moisés gana la batalla. Creemos que ambos ejércitos tienen los mismos efectivos. Entonces, ¿qué ayuda a la victoria aplastante de los israelitas? Todo se debe al adiestramiento y la táctica. Sabemos que el ejército israelita está creado según el modelo egipcio, dividido en varios cuerpos que pueden luchar como uno solo. Es probable que sea más rápido, más ágil y más disciplinado que cualquier otro visto por los amonitas. Derrotados los amonitas, los israelitas atraviesan el valle del Jordán. Atacan y destruyen a los vecinos de Canaán en las tierras de Edom, Moab y Gilead. Deuteronomio 3:3. El Señor nuestro Dios puso en nuestras manos a Og, rey de Basán, con todo su ejército, que fue derrotado. No quedó ni un superviviente. Un detalle que destaca en la campaña del Valle del Jordán es su brutalidad. La Biblia también describe lo que pasaba cuando tomaban aquellas ciudades fortificadas. Mataban a sus habitantes, quemaban y destruían las ciudades y mataban a todos los animales. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Qué necesidad había de tal brutalidad? Los israelitas no quieren vivir en el Valle del Jordán, van hacia Canaán. Así que lo peor que pueden hacer desde su perspectiva es dejar una fuerza hostil tras ellos mientras siguen avanzando. El único modo de asegurarse de que no ocurre eso es aniquilar a la población. Despiadado, sí, y también práctico. No solo mataban a los hombres, también a las mujeres y a los niños. Pero antes de atacar Canaán, Moisés se enfrentará a un pueblo que había sido su aliado durante 40 años.
ejército de Moisés, con unos 10.000 guerreros despiadados, lo ha destruido todo a su paso por el valle del Jordán. Ahora se enfrenta a los medianitas, aliados de los israelitas desde hace tiempo. Se trata del pueblo que acogió a Moisés tras matar al capataz egipcio. Es el pueblo al que Moisés llamaba su familia. Su esposa es una madianita. Ahora Moisés da una orden brutal: que lo destruyan. Un par de hombres israelitas se acostaban con mujeres madianitas. Desde la perspectiva de Jehová, no creo que fuese un problema, pero había empezado a adorar a los dioses madianitas y habían olvidado a Jehová. Así que Jehová ordena que se mate a los hijos de los madianitas y pone a Moisés a cargo de la misión. Los soldados israelitas, capitaneados por un comandante llamado Fineas, marchan hacia el campamento madianita. Lo destruyen todo. Matan a todos los hombres, queman todas las casas y roban todo lo que tiene valor. Lo único que Fineas no es capaz de hacer es matar a las mujeres y a los niños. El campamento madianita queda completamente destruido, pero Fineas no es capaz de obedecer la orden de Moisés de que mate a las mujeres y a los niños, así que se los lleva al campamento. Antes de que el ejército llegue al campamento, Moisés se acerca furioso y le grita a Fineas: te dije que los mataras a todos. Y le exige que mate de inmediato a todo muchacho o muchacha con edad para haberse acostado con un hombre. Los ejecutan a todos. Todo eso es el preludio de la invasión de Canaán. Y Canaán será mucho más difícil de conquistar que las tribus del Valle del Jordán. Mejor adiestrar ahora al ejército para el horror al que se enfrentará en el futuro. Cuando termina el baño de sangre, empieza el ritual de limpieza. La Biblia dice que todo soldado israelita que vierta sangre en batalla debe permanecer fuera del campamento 7 días. Es probable que la limpieza no solo sea física. Tal vez empleen ese tiempo para liberarse de los remordimientos. El horror de lo que han hecho a otras personas les dejaría profundas secuelas psicológicas. Y es muy probable que sufriesen lo que ahora llamamos síndrome de estrés postraumático. Es intrigante. Me pregunto qué consecuencias tendrían todas esas matanzas en la moral y la estabilidad psicológica de los soldados israelitas. Muchos creen que Moisés usó métodos brutales en su larga campaña para endurecer a los israelitas antes de la invasión de Canaán. Pero será una invasión en la que Moisés nunca tomará parte. Deuteronomio 32:48. Ese mismo día el Señor le dijo a Moisés: sube a la montaña de los Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab frente a Jericó, y contempla la tierra de Canaán que doy en propiedad a los israelitas. Tú morirás en la montaña a la que vas a subir. La Biblia dice que Dios deja que Moisés vea Canaán desde la cima del monte Nebo, pero no le permite entrar. ¿Por qué? Después de todo lo que Moisés ha hecho para servir a Dios, parece una gran injusticia que le nieguen la tierra prometida. La única explicación que la Biblia da es que una vez Moisés mostró falta de fe y golpeó enfadado una roca con su báculo. Y sí, el Dios del Antiguo Testamento es estricto, pero la falta no es tan grave. Así que intuyes que tiene que haber algo más. Hay historiadores que creen que existe otro motivo para que Moisés no pueda entrar jamás en la tierra prometida. Hubo mucho sufrimiento y se habían tomado muchas decisiones malas en esa gran peregrinación. El exterminio de pueblos como el Madianita y otros ataques, más las matanzas de israelitas ordenadas por Moisés y ejecutadas por los levitas. Y hay quien sostiene que la verdadera razón de que Moisés nunca pueda entrar en la tierra prometida es que lo mató su propio pueblo, que ya estaba harto de aquello, que se rebeló y lo mató. Sobre la teoría del asesinato, la Biblia no dice nada. No hay ni la más mínima prueba que corrobore esa teoría. Pero es lógico preguntarse, ¿por qué mata Dios a alguien que durante 40 años o más le ha servido por una falta tan leve como la de golpear una roca con el báculo? Esa explicación ilógica y casi absurda dada en la Biblia
ha hecho que surgiese la teoría de que Moisés había muerto a manos de su pueblo, en vez de por deseo del propio Jehová. Independientemente de cómo muriese Moisés, la conquista de Canaán corresponderá a una nueva generación. El general israelita Josué continúa con la estrategia brutal pero efectiva de Moisés en la campaña de conquista de Canaán. Y muchos siglos después, hay ejemplos de sus recursos para vencer al enemigo sin tener que luchar, tal como ocurrió cuando los israelitas escaparon de los egipcios. Un ejemplo es el jefe Joseph de la tribu india Nez Percé. En 1877, 2.000 soldados de la caballería estadounidense intentan hacer que la tribu, unos 800 indios, regrese a la reserva. La tribu lucha contra ese gran contingente y obliga a que la caballería le persiga durante 1,5 kilómetros por uno de los desiertos más duros del país. Hubo un momento en que el general estadounidense Sturgis creyó que tenía acorralado al jefe Joseph. Pero igual que Moisés, el jefe simula que toma un camino y se va por otro, para que su pueblo pueda escapar. Pero al contrario que los israelitas, los Nez Percé al final acaban capturados. El éxodo de los israelitas capitaneados por Moisés siempre se ha narrado como una huida asombrosa y una batalla desesperada por sobrevivir. Pero ahora, visto desde la perspectiva militar, los israelitas ya no se ven como esclavos, sino como guerreros feroces, y se mantienen unidos gracias a una figura muy destacada. Nunca pensamos a Moisés como comandante militar, porque el análisis de la Biblia desde el punto de vista militar es muy reciente. Pero desde esa perspectiva ves que se trata de un hombre que organizó a los israelitas y que tenía un ejército bien adiestrado a su salida de Egipto. Es un hombre que saqueó una ciudad, que engañó al faraón y posteriormente transformó el ejército israelita en un contingente militar de primer orden. Moisés es un hombre de Dios y también un soldado. Un hombre que llevó a su pueblo hasta la libertad y a una nueva patria. La primera fase de la campaña del Éxodo ha terminado y la planificación estratégica ha sido impecable. La segunda fase, la de la conquista de la tierra prometida de Canaán, requerirá una invasión a gran escala. Para eso Moisés necesita algo más que sus 1.000 soldados mercenarios. Lo que hace es instaurar el reclutamiento obligatorio en todas las tribus. Es una reforma importante porque ahora Israel ya no contará con solo un ejército de mercenarios. Por los datos de población, los historiadores creen que el reclutamiento puede hacer que el ejército pase de tener 1.000 soldados a unos 5.000. Los grupos de reconocimiento espían al enemigo. La infantería pesada forma líneas de combate en vanguardia. La infantería ligera se coloca en el medio para flanquear, defender y pasar a la vanguardia para ataques rápidos con espada y escudo. Los lanzadores de onda y los arqueros atacan a continuación al enemigo desde una posición protegida. Y en la retaguardia, Moisés sitúa otra división de infantería pesada como defensa. Moisés tarda 2 años en adiestrar y transformar a sus 5.000 soldados en un ejército mortífero y temible. Salvo por los carros que los israelitas no tienen, Moisés crea un ejército idéntico al de los egipcios. Sabe lo efectivos que son los ataques coordinados egipcios y quiere que su ejército tenga esas mismas dotes cuando invada Canaán. Moisés está preparado. Su control es absoluto. Moisés está listo para conquistar Canaán. La tierra prometida de Canaán, rica y fértil, tiene todo lo que los israelitas desean y necesitan para crear su nueva patria. Moisés y los israelitas llevan en marcha hacia Canaán 2 años. Pero Canaán es un territorio ya dominado por poderosas ciudades-estado, con buenos ejércitos y ciudades fortificadas, y no será una conquista fácil. Los israelitas no tienen intención de establecerse en Canaán mientras haya allí otros pueblos. Su intención es atacar las ciudades, expulsar a sus habitantes y reemplazarlos por israelitas. Es una guerra de exterminio. Moisés lleva a sus seguidores hasta un gran oasis del desierto llamado Cades Barnea, a unos 19 kilómetros de Canaán. Allí los espías israelitas que han estado explorando Canaán regresan con buenas y malas noticias. Regresan y se reúnen con Moisés en Cades Barnea y le dicen que la invasión es imposible. Las ciudades están amuralladas, los ejércitos son poderosos, tienen carros, defensas, armas, tienen comida. Sería imposible derrotarlos con su ejército
Moisés decide que su ejército de 5.000 hombres no es suficiente para la tarea. La invasión debe esperar. Y la Biblia dice que permanecieron en Kadesh Barnea. Los israelitas andan errantes por el país, el desierto les cierra el paso. Según lo ven los egipcios, los israelitas están perdidos. Se están adentrando más en Egipto de lo que deberían. Así no podrán escapar. Debieron de pensar que eran bastante tontos. Pero no contaron con la brillantez del genio táctico de Moisés, que los engañará de varias formas. Moisés está a punto de realizar un truco de magia. Va a hacer que 25.000 israelitas desaparezcan ante los ojos de los egipcios. El engaño empieza con la ubicación de la columna de fuego. Los israelitas no van en la dirección equivocada. Moisés ha hecho dar la vuelta a su pueblo y el fuego ha quedado en la retaguardia de la columna. El fin es engañar y cegar a los egipcios. Hoy los soldados aprenden lo que se denomina disciplina nocturna. Cuando te desplazas de noche debes evitar mirar para un punto de luz intensa, porque te impide la visión, inhabilita la función visual. Si miras hacia un punto de luz intensa de noche, puedes tardar de 30 minutos a 1 hora en volver a ver con claridad. Por tanto, mientras aquella llama ardiese en la retaguardia del campamento israelita, y por lo que sabemos ardió toda la noche, los soldados egipcios desde su campamento a varios cientos de metros estarían cegados, no podrían ver más allá de aquella luz. Con esta treta, los israelitas escapan a través del Mar Rojo. Todo el mundo piensa de inmediato en Charlton Heston en la película Los 10 Mandamientos, cuando alza el brazo y las aguas se separan abriendo un pasillo. Es espectacular, pero también una fantasía. ¿Qué pasó en realidad? Recordemos que Moisés había pasado mucho tiempo en ese desierto y conocía el Mar Rojo muy bien. Seguramente sabría que en determinado sitio a una hora concreta del día podría cruzarse a pie. El cálculo de Moisés es perfecto. Es probable que cruzasen a unos 32 kilómetros al sur del Mediterráneo, donde el Mar Rojo es una marisma mareal. Cuando los israelitas se acercan, la marea baja. La Biblia dice que entonces empieza a soplar el viento. El viento sopla desde el sureste, desde los desiertos de Sudán. Sopla desde el sureste al mismo tiempo que baja la marea hacia el norte. En poco tiempo, esa marisma, de tal vez varios cientos de metros, de pronto se queda sin agua. O al menos hay tan poca agua que podría cruzarse fácilmente. Tal vez no fuese un milagro divino, pero sigue siendo una huida asombrosa. Para organizarla, Moisés aprovecha su conocimiento del terreno, las mareas, las condiciones del viento y las tácticas egipcias. Y tiene que mantener juntos a 25.000 israelitas que no están acostumbrados a caminar por el desierto. Si alguna vez han caminado en grupo, saben que ya solo eso es un milagro. Amanece. El faraón Ramsés se va a llevar una sorpresa. Los israelitas han cruzado sin problema el Mar Rojo y el agua empieza a inundar de nuevo la marisma. Cuando los egipcios Deja que Moisés vea Canaán desde la cima del monte Nebo, pero no le permite entrar. ¿Por qué? Después de todo lo que Moisés ha hecho para servir a Dios, parece una gran injusticia que le nieguen la tierra prometida. La única explicación que la Biblia da es que una vez Moisés mostró falta de fe y golpeó enfadado una roca con su báculo. Y sí, el Dios del Antiguo Testamento es estricto, pero la falta no es tan grave. Así que intuyes que tiene que haber algo más. Hay historiadores que creen que existe otro motivo para que Moisés no pueda entrar jamás en la tierra prometida. hubo mucho sufrimiento y se habían tomado muchas decisiones malas en esa gran peregrinación. El exterminio de pueblos como el Madianita y otros ataques, más las matanzas de israelitas ordenadas por Moisés y ejecutadas por los levitas. Y hay quien sostiene que la verdadera razón de que Moisés nunca pueda entrar en la tierra prometida es que lo mató su propio pueblo, que ya estaba harto de aquello, que se rebeló y lo mató. Sobre la teoría del asesinato, la Biblia no dice nada. No hay ni la más mínima prueba que corrobore esa teoría. Pero es lógico preguntarse, ¿por qué mata Dios a alguien que durante 40 años o más le ha servido por una falta tan leve como la de golpear una roca con el báculo? Esa explicación ilógica y casi absurda dada en la Biblia ha hecho que surgiese la teoría de que Moisés había muerto a manos de su pueblo, en vez de por deseo del propio Jehová.
Independientemente de cómo muriese Moisés, la conquista de Canaán corresponderá a una nueva generación. El general israelita Josué continúa con la estrategia brutal pero efectiva de Moisés en la campaña de conquista de Canaán. Y muchos siglos después, hay ejemplos de sus recursos para vencer al enemigo sin tener que luchar, tal como ocurrió cuando los israelitas escaparon de los egipcios. Un ejemplo es el jefe Joseph de la tribu india Nez Percé. En 1877, 2.000 soldados de la caballería estadounidense intentan hacer que la tribu, unos 800 indios, regrese a la reserva. La tribu lucha contra ese gran contingente y obliga a que la caballería le persiga durante 1,5 km por uno de los desiertos más duros del país. Hubo un momento en que el general estadounidense Sturgis creyó que tenía acorralado al jefe Joseph. Pero igual que Moisés, el jefe simula que toma un camino y se va por otro, para que su pueblo pueda escapar. Pero al contrario que los israelitas, los Nez Percé al final acaban capturados. El éxodo de los israelitas capitaneados por Moisés siempre se ha narrado como una huida asombrosa y una batalla desesperada. La campaña del éxodo ha terminado y la planificación estratégica ha sido impecable. La segunda fase, la de la conquista de la tierra prometida de Canaán, requerirá una invasión a gran escala. Para eso Moisés necesita algo más que sus 1.000 soldados mercenarios. Lo que hace es instaurar el reclutamiento obligatorio en todas las tribus. Es una reforma importante porque ahora Israel ya no contará con solo un ejército de mercenarios. Por los datos de población, los historiadores creen que el reclutamiento puede hacer que el ejército pase de tener 1.000 soldados a unos 5.000. Los grupos de reconocimiento espían al enemigo. La infantería pesada forma líneas de combate en vanguardia. La infantería ligera se coloca en el medio para flanquear, defender y pasar a la vanguardia para ataques rápidos con espada y escudo. Los lanzadores de onda y los arqueros atacan a continuación al enemigo desde una posición protegida. Y en la retaguardia, Moisés sitúa otra división de infantería pesada como defensa. Moisés tarda 2 años en adiestrar y transformar a sus 5.000 soldados en un ejército mortífero y temible. Salvo por los carros que los israelitas no tienen, Moisés crea un ejército idéntico al de los egipcios. Sabe lo efectivos que son los ataques coordinados egipcios y quiere que su ejército tenga esas mismas dotes cuando invada Canaán. Moisés está preparado. Su control es absoluto. Moisés está listo para conquistar Canaán. La tierra prometida de Canaán, rica y fértil, tiene todo lo que los israelitas desean y necesitan para crear su nueva patria. Moisés y los israelitas llevan en marcha hacia Canaán 2 años. Pero Canaán es un territorio ya dominado por poderosas ciudades-estado, con buenos ejércitos y ciudades fortificadas, y no será una conquista fácil. Los israelitas no tienen intención de establecerse en Canaán mientras haya allí otros pueblos. Su intención es atacar las ciudades, expulsar a sus habitantes y reemplazarlos por israelitas. Es una guerra de exterminio. Moisés lleva a sus seguidores hasta un gran oasis del desierto llamado Cades Barnea, a unos 19 kilómetros de Canaán. Allí los espías israelitas que han estado explorando Canaán regresan con buenas y malas noticias. Regresan y se reúnen con Moisés en Cades Barnea y le dicen que la invasión es imposible. Las ciudades están amuralladas. Los ejércitos son poderosos. Tienen carros, defensas, armas, tienen comida. Sería imposible derrotarlos con su ejército. Moisés decide que su ejército de 5.000 hombres no es suficiente para la tarea. La invasión debe esperar. Y la Biblia dice que permanecieron en Cades Barnea durante 2 Los generaciones. hijos de Israel salieron armados de la tierra de Egipto. Si se lee el texto bíblico en hebreo, lo que en realidad dice es que los israelitas iban armados hasta los dientes. Su arsenal incluye la lanza corta, de casi 2 metros de largo y cuya punta está hecha de bronce afilado. Y el sable curvo de bronce, el arma más popular y mortífera de la época. Tras saquear la ciudad, Moisés conduce a los israelitas hacia Canaán. Pero cuando se acerca a un puesto avanzado egipcio, Moisés descubre que los persiguen carros egipcios y que se acercan rápidamente.
Tiene un yunque por delante y se le acerca un martillo por detrás. Reúne a sus comandantes y les da una orden que a algunos debió de parecerles una locura. Les dice que se desvíen del camino y que se adentren en el desierto sur. Parece un acto suicida. Pero Moisés conoce ese desierto. Había pasado gran parte de su vida adulta en él y tiene un plan. Si interpretamos el Éxodo como relato bélico, vemos un grado de habilidad militar de verdad asombroso. Moisés aprovecha su conocimiento del desierto y lo usa para enfrentarse al ejército más poderoso de esa época, el egipcio. Egipto en el siglo XIV a.C. está en el apogeo de su poder. Es una época conocida como el Imperio Nuevo y su poder llega por el norte hasta Mesopotamia. Pero según dice la Biblia, Moisés recibe ayuda contra los poderosos egipcios. Éxodo 13, 20, 22. El Señor iba delante de ellos en forma de columna de humo de día para guiarlos por el camino, y como columna de fuego por la noche para alumbrarlos y que pudiesen viajar de día y de noche. Tras esa intervención divina podía haber un inteligente recurso militar. Aunque la Biblia describe la columna de humo y fuego como símbolo divino o quizás como manifestación de Dios o de un ángel de Dios, en realidad no es más que un recurso común de mando y control usado habitualmente por las tropas egipcias de entonces. Los vestigios egipcios antiguos demuestran cómo usaban el fuego y el humo para controlar y dirigir enormes ejércitos que marchaban en larguísimas columnas. A la cabeza de la columna, unos soldados llevaban varas largas con braseros o recipientes con fuego en la cima. En un mundo anterior a las gafas de visión nocturna, el GPS y la radio, necesitaban un modo de mantener unidas a las tropas en la oscuridad. Los egipcios usaban el fuego. De noche se destapaba el brasero para que sirviese como punto de referencia. Por la mañana el brasero se cubría a medias y despedía una señal de humo que le decía al ejército que había que partir. Es más, Alejandro Magno, cuando conquistó Egipto años después, adoptó este dispositivo. El israelita de la Biblia, Josué. Los israelitas clavan sus lanzas en el suelo en un ángulo de 45 grados para defenderse del ataque de los amalecitas en camello. Eso detiene el ataque inmediato. Y después pasan a luchar cuerpo a cuerpo en tierra. Los amalecitas atacan ferozmente. No obstante, Moisés, desde la colina, anima a Josué y a los israelitas a combatir a los amalecitas. Pese a estar agotados por el viaje, los soldados israelitas luchan con furia y acaban dominando a los amalecitas. Es una victoria tremenda, pero Moisés sabe que les esperan obstáculos aún mayores. Moisés es realista. Sí, sus soldados acaban de vencer a un grupo de amalecitas, pero si intenta invadir Canaán con 1000 hombres, va a tener problemas. Así que, en vez de dirigirse hacia la tierra prometida, lleva a su pueblo al sur, hacia el monte Sinaí. Moisés comprende que necesita un ejército mayor, más avezado y mejor adiestrado. Pero para tener más soldados tendrán que fabricar más armas. ¿Por qué va Moisés hacia el monte Sinaí? No estamos seguros del motivo, porque no figura en los textos. Pero sí sabemos que el grupo cananeo de los kenitas vive allí. Y se sabe que trabajaban el metal. Y que la zona del monte Sinaí es muy rica en cobre. El cobre y el estaño componen el bronce, y es de lo que se hacían las armas entonces. Cuando se hace bronce, en determinado momento del proceso el cobre emite una llama verde intensa. Y me imagino a los israelitas entrando en ese paraje similar a la Tierra Media de Tolkien, con el monte Sinaí iluminado por aquellas extrañas llamas verdes. Muchos israelitas están contrariados por el desvío. Los israelitas se quejan por sus condiciones de vida en el desierto de camino hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, sed y están agotados. Y hay que recordar que hay mujeres y niños entre ellos. ¿Cómo van a alimentarse? ¿Cuándo podrán comer? Para que accediesen a marcharse de Egipto, Moisés les había prometido una tierra de leche y miel en Canaán. Pero lo que tienen es arena, agua empantanada, batallas y montañas que dan miedo. Los israelitas están a punto de rebelarse contra Moisés y su liderazgo. En la Biblia, cuando se produce una revuelta popular y luego se castiga esa rebelión, siempre se narra en plan espiritual.
Se dice que hicieron algo contra la voluntad de Dios, pero en realidad lo más probable es que la gente estuviese enfadada, aterrada. Las cosas no van bien, están en el desierto. Según la Biblia dicen, ¿para qué te seguimos, Moisés? Deberíamos volver a Israel o a Egipto, porque allí teníamos pescado, melones y cebollas. ¿Y qué tenemos aquí? Nada. Así que son las emociones humanas las que los hacen rebelarse. Podrían ver más allá de aquella luz. Con esta treta, los israelitas escapan a través del Mar Rojo. Todo el mundo piensa de inmediato en Charlton Heston en la película Los 10 Mandamientos, cuando alza el brazo y las aguas se separan abriendo un pasillo. Es espectacular, pero también una fantasía. ¿Qué pasó en realidad? Recordemos que Moisés había pasado mucho tiempo en ese desierto y conocía el Mar Rojo muy bien. Seguramente sabría que en determinado sitio a una hora concreta del día podría cruzarse a pie. El cálculo de Moisés es perfecto. Es probable que cruzasen a unos 32 kilómetros al sur del Mediterráneo, donde el Mar Rojo es una marisma mareal. Cuando los israelitas se acercan, la marea baja. La Biblia dice que entonces empieza a soplar el viento. El viento sopla desde el sureste, desde los desiertos de Sudán. Sopla desde el sureste al mismo tiempo que baja la marea hacia el norte. En poco tiempo, esa marisma, de tal vez varios cientos de metros, de pronto se queda sin agua. O al menos hay tan poca agua que podría cruzarse fácilmente. Tal vez no fuese un milagro divino, pero sigue siendo una huida asombrosa. Para organizarla, Moisés aprovecha su conocimiento del terreno, las mareas, las condiciones del viento y las tácticas egipcias. Y tiene que mantener juntos a 25.000 israelitas que no están acostumbrados a caminar por el desierto. Si alguna vez han caminado en grupo, saben que ya solo eso es un milagro. Amanece. El faraón Ramsés se va a llevar una sorpresa. Los israelitas han cruzado sin problema el Mar Rojo y el agua empieza a inundar de nuevo la marisma. Cuando los egipcios llegan al Mar Rojo, la marea está subiendo. Es probable que puedan ver a los israelitas al otro lado. Así que van tras ellos. Pero sus carros pesan demasiado para el terreno blando y pantanoso, y se atascan. Moisés triunfa sobre los poderosos egipcios, venciéndolos con una brillante estratagema militar y sin levantar ni una espada. Esquivó a un ejército superior. Le hizo pensar que seguía un rumbo, pero tomó otro. Y lo consiguió por su buen conocimiento del terreno en el que se movía. Y lo conocía también porque había pasado 40 años en él, según dice la Biblia, cuidando rebaños. Como dijo el duque de Wellington en la batalla de Waterloo, hace tiempo que llevo este trozo de tierra en el bolsillo. Y creo que también fue el caso de Moisés respecto al desierto. Pero la campaña del Éxodo solo acaba de empezar. Después de 3 meses de viaje, el grupo tribal de los amalecitas realiza un ataque sorpresa contra Moisés y los israelitas. Los amalecitas son una tribu hostil que vive. Los israelitas no quieren vivir en el Valle del Jordán, van hacia Canaán. Así que lo peor que pueden hacer desde su perspectiva es dejar una fuerza hostil tras ellos mientras siguen avanzando. El único modo de asegurarse de que no ocurre eso es aniquilar a la población. Despiadado, sí, y también práctico. No solo mataban a los hombres, también a las mujeres y a los niños. Pero antes de atacar Canaán, Moisés se enfrentará a un pueblo que había sido su aliado durante 40 años. El ejército de Moisés, con unos 10.000 guerreros despiadados, lo ha destruido todo a su paso por el Valle del Jordán. Ahora se enfrenta a los medianitas, aliados de los israelitas desde hace tiempo. Se trata del pueblo que acogió a Moisés tras matar al capataz egipcio. Es el pueblo al que Moisés llamaba a su familia. Su esposa es una madianita. Ahora Moisés da una orden brutal: que lo destruyan. Un par de hombres israelitas se acostaban con mujeres madianitas. Desde la perspectiva de Jehová, no creo que fuese un problema, pero había empezado a adorar a los dioses madianitas y habían olvidado a Jehová. Así que Jehová ordena que se mate a los hijos de los madianitas y pone a Moisés a cargo de la misión.
Los soldados israelitas, capitaneados por un comandante llamado Fineas, marchan hacia el campamento madianita. Lo destruyen todo. Matan a todos los hombres, queman todas las casas y roban todo lo que tiene valor. Lo único que Fineas no es capaz de hacer es matar a las mujeres y a los niños. El campamento madianita queda completamente destruido, pero Fineas no es capaz de obedecer la orden de Moisés de que mate a las mujeres y a los niños, así que se los lleva al campamento. Antes de que el ejército llegue al campamento, Moisés se acerca furioso y le grita a Fineas: te dije que los mataras a todos. Y le exige que mate de inmediato a todo muchacho o muchacha con edad para haberse acostado con un hombre. Los ejecutan a todos. Todo eso es el preludio de la invasión de Canaán. Y Canaán será mucho más difícil de conquistar que las tribus del Valle del Jordán. Mejor adiestrar ahora al ejército para el horror al que se enfrentará en el futuro. Cuando termina el baño de sangre, empieza el ritual de limpieza. La Biblia dice que todo soldado israelita que vierta sangre en batalla debe permanecer fuera del campamento 7 días. Es probable que la limpieza Pudiesen viajar de día y de noche. Tras esa intervención divina, podía haber un inteligente recurso militar. Aunque la Biblia describe la columna de humo y fuego como símbolo divino o quizás como manifestación de Dios o de un ángel de Dios, en realidad no es más que un recurso común de mando y control usado habitualmente por las tropas egipcias de entonces. Los vestigios egipcios antiguos demuestran cómo usaban el fuego y el humo para controlar y dirigir enormes ejércitos que marchaban en larguísimas columnas. A la cabeza de la columna, unos soldados llevaban varas largas con braseros o recipientes con fuego en la cima. En un mundo anterior a las gafas de visión nocturna, el GPS y la radio, necesitaban un modo de mantener unidas a las tropas en la oscuridad. Los egipcios usaban el fuego. De noche se destapaba el brasero para que sirviese como punto de referencia. Por la mañana el brasero se cubría a medias y despedía una señal de humo que le decía al ejército que había que partir. Es más, Alejandro Magno, cuando conquistó Egipto años después, adoptó este dispositivo. Es probable que Moisés use este método egipcio de señalización para mantener a los israelitas en marcha. Esa noche la columna de humo se convierte en columna de fuego, indicándoles a los israelitas que es momento de acampar. Los egipcios ven eso y no se sorprenden, porque saben lo que significa, que hay que acampar. También acampan a unos cientos de metros de los israelitas, porque es de noche y no querían luchar de noche. Lo que sí sorprende a los egipcios es la ubicación del fuego. La Biblia nos dice que el faraón está allí. No sabemos seguro si es así, pero nos fiaremos de la Biblia. El faraón ve el fuego y no se sorprende. Interpreta que los israelitas van a acampar, pero el fuego está más cerca de los egipcios que de todo el campamento israelita. Si el fuego iba a la cabeza de la marcha, entonces los israelitas deberían estar entre el faraón y el fuego, pero no es así, está más cerca del faraón. Parece que los israelitas se dirigen en dirección equivocada, de vuelta a Egipto. Por detrás el Mar Rojo les cierra el paso. Éxodo 14:3. El faraón dirá de los israelitas: andan errantes por el país, el desierto les cierra el paso. Según lo ven los egipcios, los israelitas están perdidos. Se están adentrando más en Egipto de lo que deberían. Así no podrán escapar. Debieron de pensar que eran bastante tontos. Pero no contaron con la brillantez del genio táctico de Moisés, que los engañará de varias formas. Moisés está a punto de realizar un truco de magia. Va a hacer que 25.000 israelitas desaparezcan ante los ojos de los egipcios. El engaño empieza con la ubicación de la columna de fuego. Los israelitas no van en la dirección equivocada. Moisés ha hecho dar la vuelta a su pueblo y el fuego ha quedado en la retaguardia de la columna. El fin es engañar y cegar a los egipcios. Hoy los soldados aprenden lo que se denomina Egipto con valentía e insolencia. Y un modo de mostrarse insolente es tomar lo que necesitas cuando te marchas. Y la Biblia ofrece otro indicio más de la belicosidad de los israelitas. Dice que tenían armas. Éxodo 13:17. Los hijos de Israel salieron armados de la tierra de Egipto. Si se lee el texto bíblico en hebreo, lo que en realidad dice es que los israelitas iban armados hasta los dientes.
Su arsenal incluye la lanza corta, de casi 2 metros de largo y cuya punta está hecha de bronce afilado. Y el sable curvo de bronce, el arma más popular y mortífera de la época. Tras saquear la ciudad, Moisés conduce a los israelitas hacia Canaán. Pero cuando se acerca a un puesto avanzado egipcio, Moisés descubre que los persiguen carros egipcios y que se acercan rápidamente. Tiene un yunque por delante y se le acerca un martillo por detrás. Reúne a sus comandantes y les da una orden que a algunos debió de parecerles una locura. Les dice que se desvíen del camino y que se adentren en el desierto sur. Parece un acto suicida. Pero Moisés conoce ese desierto. Había pasado gran parte de su vida adulta en él y tiene un plan. Si interpretamos el Éxodo como relato bélico, vemos un grado de habilidad militar de verdad asombroso. Moisés aprovecha su conocimiento del desierto y lo usa para enfrentarse al ejército más poderoso de esa época, el egipcio. Egipto en el siglo XIV a.C. está en el apogeo de su poder. Es una época conocida como el Imperio Nuevo y su poder llega por el norte hasta Mesopotamia. Pero según dice la Biblia, Moisés recibe ayuda contra los poderosos egipcios. Éxodo 13, 20, 22. El Señor iba delante de ellos en forma de columna de humo de día para guiarlos por el camino y como columna de fuego por la noche para alumbrarlos y que pudiesen viajar de día y de noche. Tras esa intervención divina podía haber un inteligente recurso militar. Aunque la Biblia describe la columna de humo y fuego como símbolo divino o quizás como manifestación de Dios o de un ángel de Dios, en realidad no es más que un recurso común de mando y control usado habitualmente por las tropas egipcias de entonces. Los vestigios egipcios antiguos demuestran cómo usaban el fuego y el humo para controlar y dirigir enormes ejércitos que marchaban en larguísimas columnas. A la cabeza de la columna, unos soldados llevaban varas largas con braseros o recipientes con fuego en la cima. En un mundo anterior a las gafas de visión nocturna, el GPS y la radio, necesitaban un modo de mantener unidas a las tropas en la oscuridad. Los egipcios